Muy buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos a todos los que hoy os habéis dado cita en este encuentro bajo el nombre Legado de Doñana. Hoy es un día muy especial, muy importante, porque cerramos de alguna forma un ciclo para hablar de un tema que podemos decir que incluso está de moda. Ahora hablar de Doñana está de moda porque tenemos que mirar hacia el futuro sin olvidar el presente de donde estamos, pero también, por supuesto, mirando hacia atrás, valorando todo lo que nos ha dejado este espacio y plantando o plasmando, por así decirlo, nuevos retos que son muy importantes para la supervivencia de este espacio. A todos los que hoy también nos acompañáis, que sois muchos, sobre todo administraciones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os voy a contar un poco cómo va a ser esta jornada, que aunque será cortita, sí que es cierto que será intensa, porque vamos a poder hablar con la viceconsejera, doña Consolación Vera, que podrá subir y estar con nosotros para conocer de primera mano pues muchas de las impresiones de las que vamos a hablar referente a Doñana, también con el alcalde de Almonte, don Paco Bella, que también estará con nosotros. Y después también pasaremos a una mesa redonda muy importante, donde de alguna manera todos los asistentes tendréis también esa voz para poder preguntar, para poder plantear y para poder de alguna forma también estar presentes en esta entrevista, pero también encuentro en esta especie, por así decirlo, de convivencia, donde vamos a hablar de una de las cuestiones más importantes, como ya he dicho en el inicio, que es, por supuesto, Doñana. El tema principal que vamos a abordar es el tema, el escenario social y también económico que plantea este espacio natural, este ecosistema, que no solo es patrimonio natural, sino que también influye profundamente en nuestra sociedad y en nuestra economía. Vamos a hablar de relevo generacional, pero también vamos a hablar de lo que supone la mano del hombre en este espacio natural. Todo esto será a lo largo del desarrollo, pero antes de seguir comenzando, antes de seguir hablando y antes de abordar esas cuestiones tan importantes, me gustaría dar la bienvenida a don Paco Bella, alcalde de Almonte, para que suba al escenario y dé estas primeras palabras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, viceconsejera, delegado, otros cargos de la consejería, queridos concejales y a todos los que han querido asistir a este tercer encuentro. La verdad es que cuando solicitábamos la subvención preceptiva a la consejería, en el proyecto que presentábamos dábamos importancia a un aspecto fundamental que yo siempre he considerado que es uno de los aspectos fundamentales en Doñana. Yo siempre he dicho que uno de los ecosistemas fundamentales en Doñana es el ecosistema social. El territorio de Doñana es un territorio vinculado a la acción del hombre y, por lo tanto, al acuerdo de la gente que vivimos aquí. Y nos pareció que, bueno, que una de esas partes de los dineros que recibíamos de la Consejería de Sostenibilidad pues tendrían que ser y estar dedicados a fomentar el diálogo en Doñana. Y eso es lo que hemos hecho. Hoy estamos ya en el tercer encuentro que van a cerrar por la programación de este año lo que es el legado de Doñana. Intentaremos abrirlo también en fechas posteriores, el año que viene, para volver a tener la oportunidad de dialogar entre todos los agentes de Doñana. Hoy, como digo, cerramos este ciclo de jornadas con la satisfacción del trabajo compartido y la mirada puesta en el futuro. El legado de Doñana nació con una vocación muy clara: generar espacios de diálogo serenos, informados y constructivos sobre los retos y oportunidades que tenemos por delante. Y creo que lo hemos conseguido. En nuestra primera cita, de la mano de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, analizábamos cómo Doñana trasciende lo ambiental y se inserta en el corazón de las políticas y de la economía de nuestra región, poniendo el foco en el escenario político. En la segunda jornada fue el agua la gran protagonista, analizando de la mano de Alejandro Rodríguez, comisario de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, la situación de la cuenca del Guadalquivir, los desafíos de gestión y la importancia de preservar los ecosistemas ligados al buen uso de los recursos hídricos. Y hoy, con la presencia de la viceconsejera Consolación Vera, profundizamos en un tema clave: cómo avanzar hacia un modelo equilibrado que conjugue conservación y desarrollo rural.
porque no hay futuro posible para Doñana sin tener en cuenta a quienes viven, trabajan y sienten este territorio cada día. Desde el Ayuntamiento de Almonte sabemos que la protección del medio y la vida rural no son caminos enfrentados, son piezas de un mismo puzzle. La sostenibilidad, para que sea real, tiene que incluir a las personas. Y este foro ha sido, durante estas 3 jornadas, una muestra de que es posible construir consenso y sumar miradas distintas en una misma dirección. Gracias a todos los que habéis formado parte de este camino, a las administraciones, a los técnicos, a los agricultores, a los ganaderos, a las asociaciones y a los vecinos en general. Gracias por vuestra implicación, por venir a escuchar, a opinar y a comprometeros. Desde Almonte seguimos tendiendo puentes, defendiendo un modelo de futuro que respete la riqueza natural que nos rodea y también la dignidad de quienes han hecho de este entorno su hogar, su forma de vida y su identidad. Bienvenidos a esta última jornada del legado de Doñana. Seguimos construyendo juntos un futuro con memoria, con equilibrio y con esperanza. Muchísimas gracias a todos y espero que hoy la celebración de esta última jornada pues satisfaga los deseos de todos y sobre todo saquemos al menos una única conclusión, que es imprescindible seguir manteniendo acuerdos sobre este territorio para que este territorio progrese. No solo el territorio, sino el territorio y su gente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ha dicho el alcalde de Almonte, Paco Bella, lo importante que es este encuentro a la hora de llegar a una conclusión en común. De alguna manera también este encuentro sirve para escuchar opiniones, para caminar hacia el futuro y para dibujar un horizonte donde este espacio natural, donde Doñana siga siendo un referente y siga siendo un lugar del que poder hablar en el futuro. Sin más preámbulos, me gustaría, por supuesto, dar la bienvenida a la viceconsejera doña Consolación Vera y la invito a subir al escenario para comenzar la entrevista. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, recordarles que este encuentro además se está siguiendo de manera directa, en directo, a través de las televisiones del Grupo Azara de Comunicaciones, a través de Condavisión, de Teleonuba y también de Canal Costa, donde hacemos también una apuesta por cuidar nuestro entorno, donde hablar de Doñana ya es hablar de familia y donde de alguna forma también ahora con la saca de las yeguas a la vuelta de la esquina, lo he dicho antes al comienzo, hablar de Doñana está de moda, ¿no? Hablar de Doñana es hablar en familia y conocer también nuestro espacio. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros para afrontar este encuentro, para escuchar, para caminar hacia el futuro y para de alguna forma también dar voz a toda la gente que hoy se concentra aquí para seguir dibujando un horizonte prometedor acerca de Doñana. Y yo creo que la mejor manera de comenzar es preguntándole, pues, ¿qué tal esa experiencia con Doñana, ese primer encuentro, esa toma de contacto, cómo se ha sentido, cómo la ha visto, cómo podemos caminar hacia el futuro con Doñana? Vale, pues muchas gracias. Yo me vas a permitir que en primer lugar pues quiero agradecer a nuestro anfitrión, al alcalde de Almonte, pues la invitación a participar hoy en esta jornada donde podrás comprobar que tenemos una amplia representación de la Junta de Andalucía aquí esta mañana y por supuesto pues saludar a todas las caras amigas que nos hemos encontrado y que nos acompañáis hoy. Querido Vicente, me alegra muchísimo que estés aquí hoy con nosotros. ¿Qué te digo de Doñana? Vamos a ver, yo soy de Sevilla, por lo tanto hemos tenido siempre el parque muy cerca y para nosotros pues es algo muy nuestro, pero muy de esta parte de Andalucía. Entonces recuerdo haber venido desde pequeña y en mi experiencia profesional, pues como todos los que me conocen sabéis, pues yo vengo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Luego yo creo que me conozco a los agricultores del entorno de Doñana casi con nombres y apellidos. Y ahora en la consejería, pues tenemos las competencias de agricultura, de pesca, agua y de desarrollo rural, que cualquiera de ellas pues le toca a esta joya que tenemos
en la provincia de Huelva. Luego, ya digo, sentimos el parque pues como algo muy nuestro y que está presente en la acción política del Gobierno todos los días. Además, tenemos en cuenta que son 14 los municipios del área de influencia de Doñana. No hablamos solo, cuando hablamos de Doñana, no solo hablamos de quizás de Huelva, porque la tenemos más cerca y es lo que nos duele, ¿no?, por así decirlo, sino también de esos 14 municipios de área de influencia que de alguna forma también hablan de Doñana, también es familia en Doñana y que tienen retos importantes. De hecho, hoy aquí en este encuentro vamos precisamente a hablar de esa influencia de esos 14 municipios que velan también, como no, por la supervivencia de Doñana. Me gustaría preguntarle los retos que se han alcanzado en cuanto a uno de los temas que más controversia se ha generado, que es precisamente el tema del agua en Doñana. Desde las bases que partimos, ¿qué retos se han conseguido? Pues se han conseguido mucho. Cualquiera de mis compañeros podrá corroborar mis palabras. Cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2019, una de las sorpresas que nos encontramos es que la administración del agua en la Junta de Andalucía no existía. Entonces, a día de hoy, pues podemos presumir de que hemos montado toda una estructura administrativa para gestionar el agua en la Junta de Andalucía y que llevamos invertidos más de 1.500 millones en obras hidráulicas. Concretamente, aquí en la provincia de Huelva, pues hemos terminado ya 26 actuaciones por importe de 132 millones de euros y tenemos ahora otras 6 actuaciones en marcha por importe de 20 millones de euros. Además, nosotros estamos intentando cambiar la mentalidad de todos nosotros con respecto al agua. Lo decía en la entrada. Huelva es agricultura y los agricultores necesitan agua, pero todos estamos convencidos de que hay que conservar el entorno natural. Por lo tanto, desde la Junta de Andalucía estamos elaborando la primera estrategia andaluza de recursos no convencionales, donde apostamos por la desalación y por las aguas regeneradas. Yo creo que en Huelva, donde queremos preservar todas las aguas subterráneas para el parque, pues hay que pensar en embalses, por supuesto, pero también hay que pensar pues que estamos a punto de adjudicar la construcción de la depuradora de Huelva, que va a dar lugar a una producción de agua regenerada muy importante, tanto para la agricultura como para la industria, y que es un recurso del que antes nadie había hablado en esta provincia. Luego, no solo estamos haciendo inversiones muy importantes, sino que además estamos intentando poner en el tablero todas las posibles fuentes hídricas, no solo agua subterránea o agua embalsada, sino hay que hablar de trasvases, hay que hablar de aguas regeneradas. Y aquí tenemos costa, hay que hablar de aguas desaladas también, si es que se ve oportuno y necesario. ¿Qué dificultades se han enfrentado cuando hablamos de Doñana? ¿Cuáles son las principales dificultades a las que nos enfrentamos para hablar de esa conservación tan necesaria? Yo es que comparto la opinión del alcalde de Almonte. Quien más conserva Doñana es quien vive de Doñana, en contra de quien quiera trasladar otra opinión. La agricultura en Huelva, lo decía antes en la entrada, supone más de 10 puntos en el PIB de la provincia. Luego, tenemos que apoyar esa actividad, pero es que la agricultura en Doñana es tremendamente sostenible, en contra, ya digo, de algunas opiniones que se difunden por ahí. Repasaba datos esta mañana antes de venir y tenemos que tener claro que los frutos rojos, que el 77% de su superficie está en producción integrada, que es un sistema que certifica la Junta de Andalucía como un sistema sostenible y con unas exigencias muy duras. Pero es que en el caso de los arándanos ese porcentaje es del 98%. Tenemos además 1.300 hectáreas en producción ecológica, más de 160 operadores, y el 90% de los productores de frutos rojos están certificados con el Global Gas Spring, o sea que les certifica que usan el agua de manera eficiente y sostenible. Luego, me preguntas por dificultades, es que no creo que las haya. Todo lo contrario, nosotros defendemos que el agricultor de la provincia de Huelva cuida el entorno, es tremendamente sostenible y nuestra labor como Junta de Andalucía y como consejería, ya digo, es facilitarle el acceso al recurso
que cuidan y que necesitan para su actividad. Consolación, me habla de facilitar esos recursos, pero ¿cómo ha influido de alguna manera Doñana en las políticas agrarias que se han llevado a cabo en la región? Pues es evidente. Está claro que el mismo agricultor, y en este caso apoyado por la Junta de Andalucía, pues es consciente de que por el entorno donde está tiene que ser especialmente sostenible. Nosotros, como Gobierno de la Junta de Andalucía, en todo nuestro territorio, pero en Doñana en particular, pues hacemos mucho hincapié en fomentar la agricultura ecológica y la producción integrada, y de hecho el porcentaje de ayudas que destinamos a estos sistemas productivos actualmente supera con mucho los que se destinaban en otros momentos en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Está claro que la agricultura ecológica en Doñana es muy importante, pero también está claro que tiene unos costes de producción que al agricultor hay que ayudar a soportarlo, y nosotros, pues, creo recordar que a nivel comunidad autónoma hemos destinado en este marco de fondos FEDER más de 370 millones en ayudar tanto al que se quiera establecer como agricultor en ecológico como al que ya lleva años establecido y se le ayudan los costes del mantenimiento. ¿Qué acciones se han implementado para equilibrar ese desarrollo económico con la conservación del parque? ¿Me puedes repetir? Que no nos escuchamos muy bien, nos escuchamos como si estuviéramos en una sí. tinaja, pero bueno, estamos en confianza, así que lo podemos decir, para ver si nos lo corrigen. ¿Qué acciones se han implementado para equilibrar el desarrollo económico del parque? Pues nosotros, ya te digo, como Consejería de Agricultura, supongo que mis compañeros de Consejería de Sostenibilidad tendrán algo más que contar. Hemos hecho mucha hincapié en la política del agua, hemos hecho mucho hincapié en agricultura con todas estas acciones que te he contado, y estamos haciendo muchísimo esfuerzo. Aquí tengo al delegado y al responsable de Ágapa, que están especialmente implicados en el tema. Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que están implantadas en la provincia de Huelva, para que no solo mantengan esos aproximadamente 32 millones de euros que ya tienen en ayudas todos los años, sino que sigan apostando por este sistema, se sigan integrando y se sigan constituyendo con nuestro apoyo en organización de productores. De hecho, hemos alterado bastante el sistema de gestión de estas ayudas, pues pensando especialmente en la provincia de Huelva. Son además ayudas que son ilimitadas dentro de los fondos europeos. Es lo único que hay con estas características en los fondos que van destinados a agricultura, y donde de media los agricultores se benefician en una subvención del 50% de sus inversiones. Luego, si quieren modernizar regadíos, si quieren utilizar sistemas más eficientes, pues tienen estos programas para unirse y financiar. Pero además le hemos dado mucho peso en la consejería tanto a la innovación como a la promoción. Tenemos muchísimas subvenciones destinadas a los grupos operativos de innovación para que los agricultores se puedan unir en estos grupos e investigar cultivos más rentables, formas de producir más económicas. Pero además, otra cosa que nosotros defendemos mucho y que en eso la agricultura de Huelva pues le saca mucha ventaja a otros sistemas productivos en Andalucía, es en la promoción. De hecho, a solicitud de Interfresa estamos terminando de tramitar la extensión de norma con la que ellos mismos van a destinar fondos durante 3 años a la promoción de sus productos. Y, por supuesto, que nosotros los estamos apoyando. El Consejo Andaluz de Interprofesionales ya le ha dado su visto bueno y el expediente va por muy buen camino. Porque no debemos olvidar, porque es un producto muy saludable, con muy buenas propiedades nutritivas, es sostenible, como llevo diciendo desde que he llegado hoy aquí, y es un producto seguro, nos da seguridad alimentaria, y eso lo tenemos que saber contar dentro y fuera de nuestras fronteras. Cuando hablamos de Doñana, y desde que ha comenzado este encuentro, hemos hablado de agricultura, hemos hablado de la importancia que tiene la tradición. Yo precisamente he nombrado la saca de las yeguas, hemos hablado de los usos tradicionales con los que cuenta Doñana, hablamos de piñeros, hablamos de labores ancestrales, ¿no?, que tienen muchísima tradición. Precisamente si
Si nos centramos en territorios que nos duelen o que quizás tenemos pues más información, por así decirlo, con Almonte hemos conocido pues todos esos usos tradicionales. Pero también Doñana actualmente creo que puede presumir de una labor muy importante, que es la labor turística. Y precisamente mira hacia adelante, mira hacia el futuro, teniendo en cuenta ese valor turístico. ¿Cómo se trabaja para que el turismo no deje de ser un turismo sostenible, que vele también por esa supervivencia de Doñana y sobre todo por la conservación de su espacio? Mira, me vas a permitir, porque oyéndote a ti, yo quiero, hemos hablado de frutos rojos, pues sí, porque yo creo que cuando todo el mundo habla de quién es el enemigo de Doñana, pues parece que no, pero todo el mundo apunta a los frutos rojos. Pero Huelva es mucho más que frutos rojos. Huelva tiene una ganadería impresionante. Ayer creo que era el delegado y yo hablábamos del castaño, con quienes también hemos colaborado, y tú has puesto de manifiesto los sistemas tradicionales de producción. Y nosotros en eso, y estamos aquí dos mujeres sentadas, pues trabajamos también desde la consejería para poner en valor pues que todo ese saber tradicional, quien lo atesora son las mujeres del mundo rural. Y desde la consejería también trabajamos con ellas porque tienen que empezar a ser visibles. Decimos que estas actividades están muy masculinizadas y no es verdad, las mujeres están pero no se las ve. Con lo cual, pues ahí también tenemos nosotros una tarea muy importante y yo creo que lo estamos haciendo bien, está feo que lo diga yo, pero estamos intentando que ellas entren también en el día a día de la consejería y que todo el mundo sea consciente del importante papel que desempeña. Tú me has preguntado por el turismo y también entra dentro de las competencias de la consejería. Nosotros el pasado verano heredamos de la Consejería de Sostenibilidad las competencias de economía azul. La economía azul, que tiene un peso muy importante en la economía de Andalucía, de 11 puntos sobre el PIB, quiero recordar, ¿no? 8 de esos 11 puntos es turismo azul. Entonces, ¿qué consideramos nosotros que es el turismo azul? Pues el turismo que se está fomentando por parte de todos los municipios del entorno Doñana, que es un turismo sostenible. Queremos que venga gente que conozca esto, porque de verdad que esto no lo hay en otros sitios, pero que lo haga respetando y cuidando el entorno. En el próximo mes de julio vamos a constituir la Comisión Interdepartamental de Economía Azul de la Junta de Andalucía, donde participan 9 consejerías, y a partir de ahí la Mesa de Economía Azul, que tiene como originalidad, y ya digo, en esto tengo que felicitar a los compañeros de la Consejería de Sostenibilidad, que nos la dieron ya prácticamente terminada. Solo le dimos nosotros alguna pincelada porque nos pareció que a la pesca le habían dado poca importancia, pero en lo demás la hemos respetado. Y ha sido una estrategia muy participativa y, por lo tanto, en esa mesa queremos que estén los medios de comunicación, queremos que esté la sociedad, queremos que estén los empresarios que se dedican a la economía azul y, por lo tanto, todos los que se dediquen al turismo en esta zona. Y queremos que esté el conocimiento, las universidades, los clústeres, todo el que pueda enseñarnos cómo avanzar en turismo azul, que es aquel turismo que se hace respetando y conservando nuestro tesoro natural. Porque está claro que si queremos contar con recursos para su conservación, pues una fuente de ingresos es el turismo, indudablemente. Rescatando, viceconsejera, lo que me ha dicho antes precisamente de las mujeres del mundo rural, fíjese que en el condado, precisamente, que es nuestra... Desde Contavisión, ahora yo tiro un poco para mi rama, es esa área de influencia. A través de las administraciones, a través de las mancomunidades, se hace una labor muy importante por poner en valor la labor de la mujer rural. Y fijaros también lo importante que cada vez son más, afortunadamente, las mujeres que subrayamos su labor en el mundo bodeguero, que también está muy ligado al condado, y también son muchas las mujeres que lideran empresas vinculadas al sector agrícola, con los frutos rojos también como referencia por quizás herencia de su familia o de sus padres, pero que muchas veces no se escuchaba y que ahora, en este momento, en este último año, yo creo que desde las administraciones se ha hecho una importante puesta en valor para que esa mujer rural, empresaria, autónoma y que sea capaz de
liderar empresas potentes onubenses y también potentes en el condado se pongan en valor, rescatando un poco lo que me decían. Yo, si me permite decir eso, que yo siempre animo a las mujeres del mundo rural a que se incorporen a las asociaciones de mujeres. Es igual que los agricultores, su peso viene dado porque están perfectamente organizados en sus organizaciones agrarias. Pues las mujeres tienen que entrar en el día a día del gobierno andaluz a través de sus asociaciones de mujeres. De todas maneras, tenemos datos muy positivos. En la última convocatoria que hemos sacado para incorporación de jóvenes a la actividad agraria, a la que hemos dedicado 130 millones de euros, una cifra sin precedentes, nosotros reservábamos simbólicamente 15 millones para las mujeres y 15 millones para la ganadería, también algo sin precedentes. Bueno, pues os puedo decir ya que las solicitudes han superado nuestras expectativas, que probablemente tengamos que incorporar algún presupuesto más para que ningún joven se quede fuera de la convocatoria, pero que una tercera parte de las solicitudes son mujeres. Pero es que ayer oí decir al consejero, y digo, esto lo voy a utilizar yo mañana, que en la provincia de Huelva la mitad son mujeres. Luego, ya digo, tenemos que darle visibilidad porque la mujer está y la actividad agraria y ganadera empieza a ser muy interesante también para las jóvenes de nuestro entorno. Bueno, al final son labores que llegan muchas veces heredadas, pero que también tienen un importante legado, valga la redundancia, por seguir manteniendo esas empresas y seguir siendo mujeres autónomas, empoderadas y que sean capaces de seguir liderando empresas y sobre todo si tienen la marca Huelva, mejor que mejor. Totalmente. Ya que estamos por aquí. Volviendo al tema de Doñana y siguiendo hablando precisamente de la conservación, de la importancia de prevenir quizás las fracturas fruto de la degradación un poco del tiempo, no sé si me podría decir cómo se trabaja para que de alguna forma, si hay alguna fractura, si hay alguna degradación del ecosistema, si vemos que quizás todavía quedan muchos pasos por delante en cuanto a la conservación, ¿cómo se está trabajando en ello o cómo se podría empezar a caminar para seguir hablando de una conservación y de una puesta en valor de Doñana? Yo es que desde que llegué aquí esta mañana estoy defendiendo pues que el entorno natural está muy cuidado por todos los que vivís y trabajáis en su alrededor y además con una implicación máxima. En este caso, pues tenemos aquí el alcalde de Almonte, pero es que estamos aquí representantes de 2 consejerías de la Junta de Andalucía. O sea, que yo creo que entre todos tenemos que hacer mucha pedagogía para decir que nadie tiene que venir de fuera para decirnos qué tenemos que hacer con Doñana, que nosotros lo llevamos haciendo muchos años y lo hacemos muy bien. Esta mañana leía una noticia de 3 expedientes sancionadores que va a poner en marcha la Unión Europea con relación a España y ninguno habla de Doñana. O sea que las cosas se están haciendo bien, con tiempo, con dedicación, con apoyo de las administraciones, pero ya digo, nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Viceconsejera, ¿qué proyectos futuros se consideran prioritarios para Doñana? Bueno, nosotros estamos convencidos de que hay que hacer muchísimo más esfuerzo en materia de agua. De hecho, ayer ya el consejero pues anunció que estamos en disposición de firmar el primer protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica, en virtud del cual la Junta de Andalucía, ante la inacción del Gobierno de España, está dispuesta a asumir la terminación de la presa de Alcolea. La presa de Alcolea van a suponer 230 hectómetros cúbicos en la provincia de Huelva adicionales, sin mencionar la labor que va a desempeñar de defensa y de laminación de avenidas. Luego, nosotros estamos convencidos que nuestro principal esfuerzo tiene que ir destinado a seguir poniendo muchos recursos a disposición de nuestros agricultores y a hacer todas las infraestructuras que sean de nuestra competencia en materia de agua. Pero solos no podemos. Es muy importante que el Gobierno de España pues también invierta en la provincia de Huelva, que tiene muchas infraestructuras pendientes. Una de ellas era la presa de Alcolea y la Junta de Andalucía, convencida de que o lo hacíamos nosotros o no se iba a hacer nunca, ha dado este paso, pero nuestra capacidad también es limitada y necesitamos mucha implicación por parte del Gobierno de España.
Cuando hablamos de las políticas que de alguna forma afectan a Doñana y hacen que diversos proyectos se puedan llevar a cabo, hablamos de una escucha activa con la gente, lo acabamos de oír, que vive allí, que vela por la conservación de Doñana, que trabaja allí, que tiene sus labores, pero al final hay muchas acciones que necesitan de esas políticas para que se puedan llevar a cabo, principalmente por su inversión, pero también por esas ideas que muchas veces la Administración pues debe, ¿no?, de registrar. ¿Cómo las políticas pueden contribuir a ese desarrollo sostenible para este espacio natural? Bueno, no es que pueden, es que deben contribuir. Está claro que Huelva tiene un tesoro en Doñana y en todo su entorno, pero eso a todos los que vivís en el entorno de Doñana os suponen unas limitaciones que las administraciones os tenemos que ayudar a superar y a que hagan perfectamente competitiva vuestra actividad. Pero insisto, creo que cuenta cualquier vecino del entorno de Doñana, cualquier empresario del entorno de Doñana, con el apoyo de la Junta de Andalucía. Aquí tenemos al delegado de Agricultura, que a veces cuesta hasta verlo porque no para, pero es que además hemos hecho todos el esfuerzo, y aquí está el alcalde de Almonte que lo puede certificar, y hemos llegado a un acuerdo por Doñana, incluso con el Gobierno de España, donde ambas administraciones nos hemos comprometido a poner unos presupuestos pues para potenciar este entorno. Por parte de la Junta de Andalucía, deciros que empezamos por algo más de 700 millones, pero que vamos ya por 852 millones, de los cuales la Junta de Andalucía ya ha ejecutado casi el 60%. Yo creo que queda más que demostrado pues que le damos muchísima importancia a Doñana, a su conservación y a su desarrollo económico. Al principio de este encuentro, yo personalmente he dicho que hablar de Doñana es mirar hacia el futuro. Hemos hablado de futuro en esta primera toma de contacto. Hemos hablado de presente, de lo que hay actualmente, y también hemos hablado del pasado, de ese legado, valga la redundancia, para seguir hablando de Doñana. Pero Doñana también tiene una cuestión muy importante que se resume en dos palabras y me vas a entender perfectamente, que es el relevo generacional. Tan necesario para seguir mirando hacia adelante cuando hablamos de Doñana y para seguir de alguna forma garantizando que todo lo que se hace ahora siga haciéndose en el futuro, porque será precisamente ese futuro el que vele por la conservación. Viceconsejera, ¿qué mensaje lanzaría a esos jóvenes que ven el legado en sus familias, que ven Doñana y que todavía quizás son muy pequeños para plantearse si van a velar por esa seguridad, y sobre todo a las nuevas generaciones que vivan o no con y para Doñana, tienen que seguir velando por su conservación, porque recordemos que es un espacio natural, es el pulmón verde, es un espacio de referencia, pero además es necesario para nuestra supervivencia? Lo comentábamos antes, la agricultura y la ganadería tiene el gran problema del relevo generacional, pero eso tiene fácil solución, y yo creo que desde la Junta de Andalucía estamos poniendo los mimbres para que deje de ser un problema. El joven, tenemos la suerte de que las generaciones venideras son gente muy preparada y muy inteligente y con muchísimas capacidades. Tienen que ver en estas actividades un futuro, que ellos vean que pueden tener en estas actividades un proyecto de vida. Y por eso transmití antes que nosotros desde la Junta de Andalucía percibimos que eso comienza a ser así. Que cada vez hay más jóvenes pues que ven en esto una oportunidad, y que con las ayudas que desde la consejería les proporcionamos, que llegan a ser hasta de 90.000 euros por joven, o sea que no digo yo que con eso les resolvamos, pero para un comienzo está muy bien. Pues está claro que ellos empiezan a ver en esto una oportunidad. Y además es importante lo que comentábamos antes las dos de las mujeres. Andalucía es de las comunidades autónomas que menos sufre de despoblamiento. ¿Y quién es la responsable de que la familia no se vaya del entorno rural? Las mujeres. Si una mujer no se encuentra cómoda en el entorno donde está, la familia entera se traslada. Luego, el que cada vez haya más mujeres que involucren su desarrollo profesional a esta actividad
y os aseguro que lo hay. Nosotros que nos movemos en muchos foros de agricultores, te da mucha alegría que empieza a haber muchas mujeres, pero mujeres en puestos de responsabilidad en cooperativas, en organizaciones agrarias. Pues eso te dice que esto necesita su tiempo, pero que empiezan a verlo como una oportunidad de futuro. Ayer, creo recordar que fue ayer, acudimos nosotros a unos premios de agricultura que se dieron aquí en la provincia y uno de ellos lo recogió la tercera generación, que además era una mujer. O sea que todas esas cosas al final las acabas viendo con muchísima satisfacción, porque tú dices, parece que no, pero sí se está notando. ¿Está de moda hablar de Doñana? Está de moda, pero tenemos que poner de moda, y en eso sé que el alcalde de Almonte está de acuerdo conmigo, hay que presumir de Doñana y contar Doñana en positivo. Muy bien, pues qué bonito, ¿no? Hablar de Doñana, hablar en positivo. Muchísimas gracias por esta primera toma de contacto, viceconsejera, por estar conmigo respondiendo a estas muchas preguntas. Gracias a ti. Voy a dar paso un momentito a mis compañeras porque vamos a cambiar el mobiliario y voy también a invitar al escenario al alcalde de Almonte, don Paco Bella, y también a Enrique Borrallo, director general de Espacios Naturales Protegidos, por favor, para que suban al escenario. No nos movemos, ¿no? No, nosotros no. Nosotros no. ¿Me pongo yo ahí o me quedo aquí? ¿Ahí? ¿Listo? Bueno, pues mientras los microfonamos vamos a seguir. Yo creo que ahora también llega un momento importante porque vamos a poner sobre la mesa cuestiones para seguir hablando de Doñana, que al final no deja de ser el motivo principal de este encuentro, donde también veo y puedo ver a gente de asociaciones, mucha gente conocida, agricultores también, y sobre todo pues personas que de alguna forma están donde quiera, alcalde. Están vinculados al área de influencia de Doñana, que sigue siendo además muy necesario para seguir velando por lo que es la conservación de este espacio. ¿Está por fuera ahora mismo? Vale. Vale, ya estamos listos, sí. Esta segunda parte yo creo que va a ser también muy bonita. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que va a ser muy bonita porque vamos a hablar de esos 14 municipios que tienen el área de influencia de Doñana, que cuando hablamos de Doñana no solo hablamos de un solo municipio, ni de dos, ni siquiera del condado, ni siquiera de Huelva, sino también pues de 14 municipios con un peso muy importante. Y me gustaría que comenzáramos precisamente, pues, que me dijerais, alcalde, Paco, cuál es el papel actual del turismo en la economía de los municipios que rodean Doñana. Fíjese que es una de las preguntas que hemos hablado con la viceconsejera y que hablábamos de turismo para seguir mirando hacia adelante. Es una de las rutas a seguir para seguir garantizando la conservación de Doñana. Bueno, pues yo pienso que en el tema del turismo, al igual que en todo el modelo de desarrollo general en Doñana, habría que hacer una reflexión profunda porque Doñana es un territorio donde hemos heredado a lo largo del tiempo muchísimas cosas, ¿no? Entonces heredamos un modelo turístico que surgió en los años 60, fundamentalmente que tenía en cuenta el sol y la playa, y se obviaba un espacio protegido tan importante como Doñana, ¿no? Hoy, en otros lugares de nuestra geografía, se intenta acompañar a ese turismo de sol y playa alguna pincelada verde que vende mucho desde el punto de vista turístico. Y en Doñana estamos justamente al revés, es decir, aquí tenemos que estar dando alguna pincelada de sol y playa porque lo que realmente tenemos es el turismo de naturaleza. Entonces digo que habría que reflexionar sobre esto porque con independencia de los ajustes que seguimos haciendo en este turismo que tenemos de sol y playa, sí deberíamos de plantearnos algo que yo vengo escuchando desde hace muchísimos años. Yo afortunadamente ya peino canas y esto me viene de lejos. Y es que nosotros somos el santuario de Europa en la conservación de la naturaleza. Tendríamos que ser ya a estas alturas, o al menos ir encaminados hacia ser el santuario turístico natural también de Europa. Hay que acompasar la importancia de lo natural con la importancia del turismo. Yo creo que hay que avanzar mucho en turismo de naturaleza.
hay que avanzar mucho en cualificación de ese turismo, abandonar ciertas prácticas que están muy vinculadas al turismo de sol y playa, que casi incompatibiliza con el turismo de naturaleza, y algo que considero que es fundamental es trabajar muchísimo, muchísimo la formación. Yo creo que este territorio necesita mucha formación para que realmente estos jóvenes que ahora nos ven, que nos puedan escuchar, sean los auténticos protagonistas de ese turismo de naturaleza que les va a propiciar el territorio. Yo creo que esas son algunas de las claves sobre las que habría que debatir en torno al turismo. Antes también, al principio de la entrevista, hablábamos precisamente de la importancia que tiene la gente que vive, que tiene su trabajo y que vive de Doñana en la conservación y también en garantizar ese legado, ¿no? En que de alguna manera, cuando hablemos de Doñana, hablemos de usos tradicionales porque son las personas que viven ahí, de esa mano del hombre necesaria para seguir hablando del desarrollo del espacio natural. Pues sí, yo creo, verás, y te voy a poner un ejemplo que también lo he vivido con el tiempo. Recuerdo que una vez estuvimos en las pajareras de Doñana, justamente en la estación biológica, acompañando a un grupo de visitantes ilustres que teníamos, y veíamos las pajareras, íbamos un coche, 8 o 10 personas, nos habíamos bajado allí y estábamos admirando aquella maravilla, ¿no? Yo en aquel momento planteé a los responsables de la estación, les dije, bueno, esto lo podríamos hacer, pequeñas dosis, lo podríamos hacer. Hay más de 1,5 millones de ornitólogos ingleses que estarían dispuestos a que le marcáramos con un cuño en el pecho por haber visto este escenario de pájaros y tal. Y me respondieron, me dicen, sí, pero para eso sería bueno, pues, que la gente de Almonte, me refería a Almonte, que era alcalde de Almonte, aprendieran inglés y al mismo tiempo hicieran ciencias ambientales, biología o alguna cosa para poder explicar. Digo, y si eso fuera posible, esas condiciones, ¿lo podríamos hacer? Me respondieron, por supuesto que sí. Han transcurrido de entonces para acá, por mis cálculos, 35 años. Si ponemos a buscar gente en Almonte que hayan hecho ciencias ambientales, biológicas o cualquier otra cosa, podemos encontrar muchísimos. Si buscamos a la gente que tenga el B1, el B2, el C, no sé cuánto de inglés, también. Esa oportunidad no la tenemos. ¿Por qué? Porque yo creo que en Doñana muchas veces, digamos que hacemos una teoría, hacemos un relato que luego no tiene práctica, ¿no? Y yo creo que ya es momento de que realmente esa práctica la tengamos. Es decir, que le demos la oportunidad a la gente de aquí que verdaderamente quieren hacer cosas. Trasladado al mundo de la agricultura, yo siempre lo digo, los agricultores de Doñana son auténticos ecologistas. Saben de poner el agua, utilizarla, filtrarla, reutilizarla. Toda esa experiencia está ahí acumulada y yo creo que ahora hay que ponerla en valor. Coincido con la viceconsejera en el sentido de que yo creo que hay que hablar en positivo. Y sobre todo hay que hablar en positivo de los protagonistas de Doñana, que son la gente que viven aquí, que se han esforzado durante muchísimos años por dar el callo, por ser los primeros defensores de todo esto y que muchas veces son los grandes incomprendidos, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de esos grandes incomprendidos hablamos también, y por así decirlo, del impacto que tiene la agricultura, porque muchas veces cuando pensamos en frutos rojos, pensamos en fincas, pensamos en explotaciones agrarias, pensamos que bueno, que al final solo van al producto, pero no es así. Al final son los que conocen el espacio, son los que velan por su conservación y son los que tratan de cumplir con esa normativa para que de alguna forma esas plantaciones o esas ganancias que tienen en esa campaña no queden en una campaña, sino que al final sigan siendo referentes. Cuando hablamos de agricultura hablamos de dos marcas importantes y las dos unidas, y no sé si coincidís conmigo, pero hablamos de marca Huelva, pero por supuesto también hablamos de marca Doñana. Bueno, pues yo antes que nada dar las buenas tardes ya. Veo aquí a mucha gente y gente de calidad, ¿eh? Grandes amigos, grandes gestores, grandes defensores del territorio. Esto decía mi abuelo, que grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Y entre todos seremos capaces de que Doñana tenga futuro y de que Doñana sea un claro ejemplo, que ya lo es, no solamente de conservación, porque Doñana es la joya natural de Andalucía, de España, de Europa, sino que también es un claro ejemplo de desarrollo sostenible. Yo quiero contextualizar la importancia de Andalucía para dentro que sepamos por qué Doñana es tan importante para Andalucía, para España y para Europa. Porque hay datos, y voy a dar números que a lo mejor muchos de los presentes los conocerán, otros no, pero seguro que va a impactar. Y es que sobre un tercio de Andalucía recae alguna figura de protección. Eso en términos absolutos son 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas. Y para mí como director general, Conso, Paco, sería muy sencillo gestionarlo si esto fuera como un jardín botánico.
o como un zoológico, que yo lo abro a las 8 de la mañana y lo cierro a las 8 de la tarde. Pero eso no es así, porque en esos 3 millones de hectáreas viven 500.000 andaluces que tienen y deben de tener el mismo derecho y las mismas oportunidades que aquel que decide vivir en una gran urbe. Eso es el desarrollo sostenible. Esa es la dificultad que nos encontramos todos los gobernantes el día a día para hacer posible no solamente compatibilizar los valores ambientales con ese proyecto de vida, sino hacer posible incluso que el proyecto de vida de esos vecinos sirvan para potenciar aún más los valores ambientales. Pues eso es lo que ocurre en Doñana. Precisamente eso es lo que tenemos y lo que ocurre en Doñana. Doñana es un claro ejemplo de ese desarrollo sostenible, donde las personas que han vivido en el territorio y en su entorno han hecho posible que hoy tengamos este espacio natural, este parque nacional, este parque natural y esta reserva de la biosfera. Y hablándolo esta mañana con el director, con Juan Pedro, que aprovecho para saludarlo, a Carlos, que forman parte también de todo este grupo de dirección que tenemos en el espacio natural. No es fácil ni sencillo la gestión que llevan a cabo en el día a día, pero para eso los usos tradicionales siempre han sido tan importantes en este espacio. La ganadería extensiva, pues los piñeros, los apícolas, el marisqueo, que he visto por aquí también a mariscadores, la agricultura del entorno, y eso hace posible que Doñana sea la joya natural de Europa. Pero no solamente la joya natural de Europa, sino que de Doñana y de su reserva de la biosfera salgan los productos que antes ha nombrado Conso, que se ha explicado perfectamente, los frutos rojos, que son garantía de productos sostenibles y de calidad en toda Europa. Sale de este entorno una sal que es de las mejores de Europa. Sale un pescado que es de los mejores de Europa. Tenemos una romería que es la mayor del mundo. Y eso se da en Doñana, en una joya natural. Fíjense si en el mismo territorio, si todos nos ponemos de acuerdo, qué fácil es que todo salga bien. Cuando hablábamos precisamente de ponernos de acuerdo, que todo salga bien, velar por Doñana, el alcalde de Almonte, Paco, nos decía que precisamente la gente que trabajaba con y para Doñana, en Doñana, eran precisamente los grandes incomprendidos. ¿Qué papel cumplen las administraciones, qué papel cumplen los espacios protegidos para seguir velando por Doñana, si al final son ellos precisamente los que muchas veces nos tienen que enseñar a nosotros cómo se protege este espacio natural, precisamente por su legado, por su herencia y por su historia, y porque son los que trabajan, ¿no?, con Doñana? Bueno, yo voy a decir dos cosas. Yo soy de Cortegana, de Huelva. Mi pueblo significa corteza de árbol, referente al alcornoque, una forma de vida. En mi pueblo tenemos un parque natural, que es el Parque Natural Sierra de la Cena y Picos de Aroche, que es de 1989. Acuérdense del año, 1989. Pues mi pueblo, en 1532, ya había una ordenanza que defendía al árbol. Nadie mejor que la gente de antaño sabe defender su territorio. Y defendían al árbol porque sabían que defender al árbol era defender al corcho y a la bellota, que era su forma de vida. Pues lo mismo ocurre en Doñana. Nadie mejor que la gente de Doñana para que cuidar, lo decía Conso, nadie mejor que los que han nacido aquí, los que se crían aquí, los que viven aquí, para cuidar su forma de vida. Y creo que las cosas se están haciendo bien. Yo, hablando ayer con Juan Pedro, le decía, Juan Pedro, necesito algunos datos importantísimos para poner esto en valor. Y es verdad. Me daban datos comparativos de 1982 hasta el día de hoy. Me decía, en 1982 había una empresa turística. Ahora hay 40. En Doñana, antes de la pandemia, había un dato que todavía no hemos recuperado, aquí hay que contar la verdad, que eran 260.000 visitantes. Aquello que contabilizamos a través de los 5 centros visitantes y de las empresas turísticas. Pero cuantísimos visitantes nos separan en La Rocina, en El Rocío, que vienen y no tenemos capacidad de contabilizarlo. Escúcheme bien, 260.000.
El año pasado, 2 años, tuvimos 180.000 y 40 empresas turísticas. En 1982, otro dato interesantísimo, pues la Asociación de Ganaderos eran 37 socios, ahora son 700. Entonces había apenas 700 cabezas de ganado, ahora hay 2.700. ¿Qué os quiero decir? ¿Las cosas se pueden hacer mejor? Pues igualmente sí, pero vamos por el buen camino. Claro que vamos por el buen camino, porque en Andalucía nos hemos dado cuenta que los espacios naturales los tiene que manejar el hombre. La dehesa es el ecosistema más biodiverso que hay en Europa y sale el producto gastronómico más importante que hay en Europa, que es el jamón. Pues están todos en el mismo territorio. Pues lo mismo pasa aquí en Doñana, ¿no? Son la gente del territorio, por eso no se puede gobernar de espalda a la gente del territorio. Ahora bien, tenemos que abrirnos y todo el mundo tiene que ser consciente que vivimos en una sociedad en la que el desarrollo sostenible es fundamental, el pensar en verde es fundamental, porque además si nos lo exige Europa, y para eso tenemos que poner todos de nuestra parte, no solamente la administración pública, ni la agricultura, ni medio ambiente, ni turismo. Todos tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que hacer posible que los espacios naturales no sean un freno al desarrollo, sino sean una oportunidad. Y creo que es verdad que queda mucho por hacer, pero nadie puede dudar que vamos por el buen camino. A lo que dice de todos hay que trabajar en pro precisamente de Doñana y de que vamos por buen camino, de que al final las administraciones, la gestión que está haciendo es positiva porque hay unos datos que así lo reflejan. Es importante, viceconsejera, la sinergia entre las administraciones. Y cuando hablamos de sinergia entre las administraciones también hablamos de esa escucha activa de las personas que viven en este entorno, que conocen lo que pasa y que muchas veces llaman a la puerta para precisamente decir lo que sucede. Quieren ser escuchados, pero también quieren medidas sobre la mesa, ¿no es así? Totalmente, lo comentaba antes, que nosotros contamos con gran satisfacción que hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España precisamente para el impulso y el desarrollo de Doñana y que va por muy buen camino. Tenemos comisiones de seguimiento permanentemente y podemos decir que la relación es muy fluida y que todas aquellas medidas que en su día se acordaron con participación de los municipios, participación de todos los sectores afectados se están desarrollando. Luego, lo tenemos que poner precisamente como ejemplo de que cuando las administraciones queremos somos capaces de entendernos y hacer bien las cosas. Sobre la escucha activa, pues yo quiero poner aquí en valor la forma de gobernar que tenemos en la Junta de Andalucía. O sea, nosotros tenemos una interlocución permanente, aquí están mis compañeros, mi antecesor en la viceconsejería, una interlocución permanente con el sector y con los agricultores y ganaderos y tienen, y lo saben, permanentemente abierta las sedes de la consejería, nuestros despachos y las delegaciones provinciales. El otro día me resultó, por un lado me hizo gracia, pero por otro lado me pareció muy significativo pues que un representante de una organización agraria, ante una visita que vino a la consejería, dijo: no lo voy a tratar bien si ha venido a mi casa. O sea que se encontraba como si la sede fuera suya. Entonces, nosotros la escucha activa la practicamos y eso nos lleva a tomar decisiones de éxito, porque al final cuando tú oyes a la persona a la que le vas a aplicar las medidas antes de diseñarlas, pues tienes unas posibilidades de triunfo elevadísimas. Y mi compañero te lo podrá decir también, pero en la Junta de Andalucía gobernamos y diseñamos nuestras políticas de esa manera. Por eso animaba aquí a todas las mujeres de este entorno a que entren también en la consejería. Cuando hablamos también de Doñana, alcalde, hablamos también de la importancia no solo de los retos que se plantean para Doñana, sino también de los desafíos que plantea actualmente el espacio natural. Cuando hablamos de desafíos, ¿qué desafíos se pueden plantear o de qué podemos hablar ya con total seguridad? Bueno, yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer en Doñana. Y como bien dice tanto el director general como la viceconsejera, tenemos que aplicar muchas más políticas a Doñana, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí hay cuestiones que me parece que son desafíos que están ahí desde siempre y que no lo hemos utilizado. Me voy a referir en este caso, por ejemplo, al tema de la investigación. Alguien lo decía aquí, precisamente en este foro, hace creo que 2 de ellos, el primero, Francis, él es el rector de la Universidad de Huelva,
de que Doñana es el espacio más investigado del mundo. Quizás no haya ningún territorio, ninguna porción de territorio, donde se hayan hecho más investigación de carácter científico de lo que se ha hecho en Doñana. Bueno, pues de esa investigación aún queda poco, no se ha hecho casi nada para aplicar a la zona del entorno. Y se me ocurre, yo soy totalmente ajeno al tema de la investigación, pero por ejemplo nosotros en la agricultura ecológica, que la hemos propiciado en Doñana y donde algunos de estos señores que están aquí sentados se lo creyeron hace mucho tiempo y empezaron a trabajar en eso y se han convertido en popes de esa agricultura a nivel europeo, una de las cuestiones que se utiliza es la lucha biológica. La lucha biológica es ante un bicho, otro bicho. Depredadores en Doñana tenemos de los colores que queramos, más grandes, más chicos, de todo. Todavía no hemos desarrollado una investigación sobre qué depredadores de los que tenemos en la biodiversidad de Doñana podemos aplicar a una agricultura ecológica, por ejemplo. Esas son asignaturas que tenemos pendientes y que forman parte de lo que yo decía en un principio. Es decir, que lo que tenemos que repensar sobre Doñana es que Doñana tiene que estar perfectamente implicada en su entorno. Otro de los retos que tenemos, hablamos aquí de usos tradicionales, pero hoy, yo lo he dicho en varias ocasiones, es más fácil encontrar una huella de neandertales en las playas de Doñana que a un carbonero. Ya no hay carbonero. Y diremos, bueno, es que es un oficio que evidentemente las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla no permite tal. Pero bueno, en La Gomera, por ejemplo, sigue existiendo el silbero. Y el silbero de La Gomera es un funcionario. Porque si tú quitas el silbo de La Gomera, en el Parque de La Gomera le estás quitando parte de la cultura de La Gomera. Aquí ocurre igual. Yo creo que el carbonero no solo es un uso tradicional con una producción, sino que forma parte de la cultura. Entonces, Doñana hay que tener también esa otra consideración, una consideración biológica, ecológica, a la que le hemos dado muchísima importancia y había que dársela, evidentemente, pero está la otra parte que es la parte cultural. El carbonero, el piñero, el coquinero, el apicultor, todo ese tipo de cuestiones, si a Doñana le desposeemos de todos esos usos, al final estamos quitando un poquito el alma a Doñana. Que nos quedaría, como bien dice el director general, un parque botánico que abrimos y que cerramos. Pero ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está el alma de Doñana? Yo creo que esos son retos que tenemos por delante y que tenemos que asumir. Que además me consta que por parte de la Junta de Andalucía se está haciendo, al menos es lo que yo hablo siempre con todos los responsables, y que hay que tener un enorme interés. Es como si en Masai Mara, pues resulta que el Masai ya no está. Y que tú vas allí a cualquier sitio y lo importante es el Masai. Yo no tengo que reclamar el almonteño, pero es el almonteño, es el hinojero, es decir, es la persona de aquí la que realmente sabe explicar y sabe darle ese matiz diferencial de un parque a otro, ¿no? Y en este caso yo creo que eso es un reto que tenemos por delante y que tenemos que consumir. Yo creo que en el pacto de Doñana eso se contempla, en los preámbulos está, lo que nos falta es aplicar, aplicar y aplicar hasta que realmente eso sea posible. Y de alguna forma cuando llega el verano, ahora que estamos con los abanicos, con el aire, tenemos un poco el aliento, siempre decimos que tenemos memoria. Hace unos años tuvimos un susto muy importante, precisamente con uno de los incendios que afectaba a nuestro espacio natural, a este pulmón verde. Y como director de esos parques protegidos, de esos espacios, ¿cómo se prepara un espacio tan importante, con tanta tradición, no solo de esas labores, sino también de esa mano del hombre y de esa historia, de esa cantidad de especies protegidas que también se encuentran allí, que muchas ya han salido de esa lista de peligro de extinción? ¿Cómo se prepara para un verano como nos lo estamos planteando, con este calor, con estas olas de calor, y con que un espacio que hace que mantengamos un poco el aliento cuando llegan estas fechas, precisamente porque se vuelve un blanco en la diana y queremos protegerlo sobre todo, ¿no? Bueno, Andalucía en ese sentido es una región complicada, ¿no? Porque más del 50% del territorio andaluz es forestal. Entonces, para eso tenemos el Plan Infoca, que es el plan de prevención más importante que hay a nivel mundial. O sea, aquí vienen gente de California, gente de Grecia, gente de Italia a aprender de cómo se hacen las cosas, tanto desde el punto de vista preventivo como de extinción, ¿no? En ese sentido creo que los andaluces pues podemos estar muy tranquilos porque tenemos un sistema de extinción pionero y único, ¿no? Y de gente que se está jugando su vida, ¿no? De aquí pues de agradecerles esa labor que llevan a cabo pues para proteger nuestros bosques, porque proteger nuestros bosques es protegernos a nosotros.
Entre mejor le vaya al lince, entre mejor le vaya a la águila imperial, entre mejor le vaya a la dehesa o a la marisma, mejor le va a venir al ser humano, porque es salud. Y el desarrollo sostenible, el desarrollo de nuestros espacios, lo que busca también es la salud ambiental, que también es la salud para el ser humano. Pero la preparación es tener un sistema pues de prevención enorme y, bueno, ellos son los que prevén siempre pues la capacidad de hacer cortafuegos, de hacer trabajos preventivos. Hay que tener en cuenta que no es fácil también muchas veces, porque cuando la gente habla de espacios naturales nos creemos que los espacios naturales son públicos y no son públicos. Es que el 70% de los espacios naturales son privados y cada uno en su finca, bueno, pues sabe cómo hacer las cosas, cómo gestionarlo, tienen un plan de prevención, ¿no? Se les requiere a las grandes fincas un plan de prevención y, en definitiva, es una cuestión de todo, no solamente una cuestión de la administración pública, pero sobre todo es una cuestión de que hay que tener mucha prudencia en el campo, de que aquel que trabaja en el campo, aquel que va al campo, pues lo haga con la máxima prudencia para que no tengamos la necesidad de que ese operativo Infoca tenga que actuar. Desgraciadamente, muchas veces no es una cuestión de accidentalidad, es una cuestión de que hay pues personas que son terroristas ambientales y que desgraciadamente también se dedican a eso, y desde luego ahí también hay que acordarse de los agentes de medio ambiente, que he visto unos pocos por aquí, del Seprona, etcétera, que también hacen una labor enorme en buscar cuáles han sido las consecuencias de ese incendio y ir a por la persona que lo ha provocado. Pero podemos estar orgullosos en Andalucía de ser una joya natural y, a su vez, tener este plan Infoca, que creo que es el orgullo de todos los andaluces. Fíjate, voy a rescatar, Enrique, con su permiso, el tema de Andalucía, a lo grande, los 14 municipios del área de influencia de Doñana. Lo que acaba de decir no solo es un espacio público, sino que también es un espacio privado con mucha gente que tiene acción directa. Y ahora voy a tirar un poco de los dichos andaluces, ¿no? Si en todas las familias se cuecen habas, ¿cómo se pone de acuerdo a tanta gente? A los 14 municipios, al espacio público-privado, a las administraciones, a los ayuntamientos, a las asociaciones, a la gente que trabaja. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se organiza tanta gente para seguir hablando de Doñana como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora, o para seguir dibujando precisamente ese futuro, o que Doñana tenga ese futuro con tanta gente sentada en esa mesa? Pues haciendo mucha pedagogía y teniendo en cuenta, sobre todo, que todos ellos tienen muy interiorizado que son doñanas. Entonces, bueno, pues desde las dos consejerías organizamos constantemente reuniones, foros, momentos de encuentro y es sorprendente, pero son capaces de encontrar sus puntos para avanzar en común, son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de distribuir las potenciales ayudas de fondos europeos que se van a distribuir en el entorno, en diseñar en común pues esas acciones, como decía el alcalde, para potenciar el turismo de medio ambiente, para fomentar la investigación, para fomentar, en definitiva, el bienestar de los municipios del entorno de Doñana, porque al final tienen muchos puntos en común, tienen las mismas problemáticas, las mismas dificultades. Entonces terminas dándote cuenta que son foros muy enriquecedores, porque entre todos encuentran puntos en común y colaboran activamente. No sé si mi compañero, el director general, tendrá otra visión, creo que no, sí, pero es un entorno amable, ¿eh? Mira, voy a contar una anécdota que es curiosísima. Hace muy poco uno de los técnicos de la consejería estuvo en unas jornadas en Costa Rica. Costa Rica puede ser el país más biodiverso y más verde casi del mundo. Pues allí, cuando estuvieron haciendo lo normal, después de unas jornadas técnicas, siempre hay alguna visita, algún espacio natural. El guarda que estaba explicando y haciendo la visita le dijo a mi técnico: yo sé que esto no te va a impresionar porque vosotros tenéis Doñana, oído. Y además, sois reserva de la biosfera. Costa Rica, que es el país más verde del mundo, no es reserva de la biosfera. ¿Saben ustedes por qué? Porque lo importante de la reserva de la biosfera es el ser humano dentro de ese espacio. Y allí no vive nadie. Por eso también tenemos que poner en valor la figura de la reserva de la biosfera.
Estos 14 municipios no todos están en el Parque Natural y Parque Nacional, pero están en la Reserva de la Biosfera de Doñana. Por eso es tan importante, como decía el alcalde, que el epicentro sea el ser humano. Es que no se nos puede olvidar. Ese es el desarrollo sostenible y ese es el futuro. Conservar, pero también dar la oportunidad a aquel que decida vivir en las zonas rurales. Es que si no, ¿qué va a ser de nosotros? Pues eso es importantísimo. Fíjate qué curioso esa anécdota, pero que define muy a las claras lo que es Doñana y lo que significa Doñana a nivel mundial. ¿Qué retos se plantean? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿De qué podemos hablar? Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, pero ¿qué podemos seguir para seguir avanzando? ¿Cómo pueden confluir esos usos tradicionales y también las administraciones y las políticas y las medidas a tomar? Bueno, yo creo que en Doñana el principal factor limitante, no nos podemos engañar, ninguno de los que estamos aquí, es el agua. Es un factor limitante para el futuro de la conservación y para el desarrollo económico y social de Doñana y de su entorno. ¿Qué podemos hacer para que, desde el punto de vista ambiental, pues el agua no sea un factor limitante? Pues ya lo ha hecho Juanma Moreno, ¿no? Con un hito histórico que es el mayor hito histórico de Doñana en los últimos 40 años, que es la adquisición de Betalapalma y de Tierras Bajas. Poner al servicio de Doñana pues 8.500 hectáreas, que es un colchón necesario para que las aves acuáticas tengan la oportunidad de invernar o de criar cuando hay poca agua en Doñana. Eso es un dato bestial. Y desde el punto de vista económico, pues ya lo ha explicado perfectamente Conso, que es fundamental, las inversiones hídricas. Por cierto, una magnífica noticia, la de Alcolea, viceconsejera. Yo creo que es la mejor noticia de Huelva de los últimos años, que la Junta de Andalucía asuma el control de la obra de Alcolea, que gente responsable lo haga, porque es importantísimo para el futuro económico. Y las infraestructuras hídricas. Si aquí hoy cogiéramos un microbús, me estaba mirando mi amigo Álvaro, y fuéramos a la Olivarga, a una presa, ahora mismo está aliviando agua. Pero como no está hecho Alcolea, no hay una regulación de toda la cuenca. Nosotros llevamos una vez allí, siendo yo delegado, un empresario de Almería, y me decía, pero esto ¿cómo es posible que lo tengáis en la provincia de Huelva y lo desaprovechéis? Yo creo que el agua nunca desaprovecha, también hay que decirlo, porque forma parte del caudal ecológico y es fundamental para los nutrientes que llegan al mar. Pero es verdad que Huelva, no la otra provincia, Huelva tiene la oportunidad de, a través de sus infraestructuras hídricas, conexionar toda una provincia y hacer posible no solamente que se salve la economía, sino también Doñana. Las aguas superficiales son importantísimas para Doñana. Entonces, esa doble vertiente del agua es fundamental para el futuro de Doñana. Alcalde, yo creo que por cercanía también su puerta siempre está abierta para de alguna forma pues que las personas le dejen quejas, sugerencias, problemas sobre la mesa, y me gustaría saber cuál es el principal problema con el que acuden la gente que trabaja por y para Doñana y que cuida además su entorno con esos usos tradicionales que decía. ¿Qué problemática es la principal con la que acuden, por ejemplo, al Ayuntamiento de Almonte? Cuando llaman a su puerta, esto está pasando en Doñana, esto hay que ponerle solución. ¿Cuál es la principal problemática? Bueno, podríamos hablar de bastantes, pero hay uno que yo creo que es fundamental, que es el que resume, en definitiva, casi todo lo que estamos hablando. Hay que tener en cuenta que Doñana es una amplia zona, reserva de la biosfera, pero dentro de Doñana hay círculos concéntricos, ¿no? Es decir, hay algunos que están más alejados y otros que están más en el corazón de Doñana. Eso es importante que se tenga siempre en cuenta. Es decir, no se puede actuar lo mismo en el centro del círculo que en la zona extrema, ¿no? Aquí hay una cuestión que se resume también muy fácil, es decir, la cuenca del Guadalquivir y todo lo que se produce en nuestra provincia y en otras provincias, el embudo al final viene justamente a este término municipal, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos, por ejemplo, muchísimos años hablando de traer el agua superficial a Doñana, pero a lo que es el centro de Doñana, a lo que es aquí no ha llegado nada aún. Eso es un gran problema. Aquí hay que estabilizar a un sector que es productivo, que genera muchos puestos de trabajo, que está consiguiendo ser la farmacia de Europa, que estamos exportando unos frutos rojos magníficos en ecológico, etcétera, pero seguimos sin tener ese recurso que nos permita, lógicamente, digamos, hacer sostenible lo que es este sistema. Eso es lo principal.
Y dentro de todo esto, bueno, pues está al final un poquito también lo mismo, es decir, al final es la consideración de quién estar en cada sitio. Yo creo que hay que empezar resolviendo los problemas de corazón para que luego podamos ir resolviendo los problemas de rodilla. Si nos entretenemos en la rodilla, posiblemente se nos pare el corazón. Yo creo que eso es muy importante aquí en esta comarca y hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hay una cuestión que yo quería aportar a todo lo que estábamos diciendo, que las cosas conforme se hacen aquí, se hacen muy mucho con la colaboración de la gente. Ayer tuvimos un incendio aquí en el término municipal, concretamente muy cerca de aquí del casco urbano, y bueno, lo decía el director general, lo decía Enrique, 2 hidroaviones o 3 hidroaviones, el helicóptero, el no sé qué, las cuadrillas, todo lo que llegó, el Infoca, todo el mundo. Y además, no sé cuántos tractores de los agricultores que acuden. ¿Por qué? Porque sienten realmente que ahí les va la vida. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo ocurre en el Rocío, pongamos por caso, todo el esfuerzo que hacemos las administraciones ponernos, pero hay un elemento que tenemos que valorar siempre, que es la complicidad de la gente para que las cosas salgan bien. Y yo creo que eso es fundamental. Y aquí en Doñana eso ocurre, es decir, que hay mucha gente enamorada de Doñana, que ha vivido en Doñana, que ha crecido en Doñana, que sienten Doñana y que se sienten en cierta medida, cuando se ningunean un poco, pues se sienten un poco mal, ¿no? Yo hay un ejemplo que he puesto ya 1000 veces y no me cansaré de decirlo, que ha sido este año. Las aguas que nos han llegado, magníficas aguas primaverales que nos han llegado, que han colmatado la marisma. ¿Y a quién hemos visto luego dentro de la marisma montado a caballo? A los yeguerizos, por el agua, por la cabeza del caballo, buscando reses, intentando salvar, porque hacían algo que es de corazón, es que les duele, en la genética esa lo llevan, ¿no? Y hay un tema que quizás no es menor, pero que sí lo tenemos que tener de cara al futuro, que es: no nos debemos de empeñar tantísimo en que llegue mucha agua a Doñana, porque este año nos ha llegado agua y arena. Ayer mismo lo comentábamos, es decir, hay una aportación de arena muy importante en esas aguas que llegan de aluvión. Hay que procurar que las aguas lleguen más remansadas, más tranquilas, para que nos lleguen más filtradas, porque si no, el objetivo, que es mantener las marismas y lo que se tendría que consolidar en 2000 años, vaya que lo consolidaremos en 20, y entonces al final perdamos el objeto. Yo creo que este tipo de reflexiones son importantes y esto se consigue la mayor parte de las veces, entiendo, es hablando con la gente que está más cerca de Doñana, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que se hace desde el Consejo de Participación, que hay que agrandar esa participación aún más si cabe, pero escucharles porque realmente tienen razón. Yo he podido comprobar aquí cómo señores de los que podamos venir para acá con una gorrilla, sentado en la sombra, te sientas con él un rato y te pega una lección que dice, bueno, este hombre en qué universidad ha estado para que realmente sepa cómo este territorio funciona. Eso es muy importante, ¿no? Y eso también se pone de manifiesto precisamente dentro de tan solo unos días, y yo creo que vais a coincidir con lo que voy a decir con la saca de las yeguas. Cuando hablamos de saca de las yeguas, hablamos también de una oportunidad para conocer el balance de esa campaña, por así decirlo, de ese año dentro de la marisma. Hablamos de cría, hablamos de labores y usos tradicionales, hablamos de gente que está en la marisma y que precisamente, por ejemplo, este año, con esa llegada de las lluvias que se celebraba, pero que siempre decíamos que llegue agua pero que no haga daño, y veíamos cómo esos yeguerizos pues iban a por sus cabezas de ganado a salvarlas, a cambiarlas de zona. Cuando pasa la saca de las yeguas también tienen un altavoz importante para hablar de ese balance, de cómo ha sido ese año también climático de agua, pero también, por ejemplo, de las crías, ¿no? de lo que es la saca de las yeguas en sí. Sí, ayer nos comentaba el presidente de la asociación, cuando hacíamos la presentación de los carteles diversos de las distintas actividades de la saca de las yeguas, de que este año esa afluencia de agua, bueno, pues ya ha hecho también que viniesen menos potros, porque ha habido algunos de ellos que han sucumbido ante todo ese tipo de agua. Pero la naturaleza es así, es decir, hay que tener en cuenta que la naturaleza conlleva también la crueldad, ¿no? Claro. Es decir, lo que en un momento dado es mucho alimento para los gansos, supone menos alimento para otros. Yo recuerdo una anécdota magnífica del año 90 y tanto, que hubo un periodo de sequía bastante serio, donde el conservador entonces del parque decía: este año los gansos no van a criar, porque intentan sacar la castañuela y como está seco se parte y no comen, están muy débiles. Y nos faltó sacar todo el mundo el pañuelo y empezar a llorar, porque la verdad era una situación trágica. Pero a continuación el que estaba de director de la estación biológica dijo: bueno, pues este año es un año magnífico para las águilas, porque como los gansos están tan debiluchos, se están pegando una panzada de ganso como van a poner unos huevos gordísimos, ¿no? Entonces tú llegabas y decías, bueno, aquí ¿qué es todo es relativo, es decir, lo bueno y lo malo en Doñana tiene la virtud de que se mezcla y al final siempre sale algo positivo. Por eso yo he dicho al principio y sigo insistiendo, lo fundamental de Doñana es dialogar, es hablar. Esto es un ecosistema social
Desde hace más de 1000 años el hombre está sacando la yegua de la marisma y ayer veíamos cómo llegaron hasta Medina Zahara a presentarse a los califas. Todo eso está en la genética de la gente y a esa gente hay que tenerla muy, muy en cuenta si realmente queremos desarrollar unas políticas que sean muy positivas para un espacio que nos hace, yo creo que a todos. Es que Doñana es una marca España, es una marca Andalucía que va desde Costa Rica hasta Australia, va por todos sitios, porque es un espacio indudablemente de una importancia tremenda. Y ese reto lo tenemos que tener siempre, entiendo yo, de la mano de la gente de aquí, que son las que realmente lo saben. Muy bien. Fíjate que también cuando hablamos de turismo y nos centramos en Doñana, no solo hablamos de un turismo sostenible, que lo llevamos repitiendo durante toda la jornada, no solo hablamos de un turismo verde, no solo hablamos de un turismo que respeta el medio ambiente, sino que también hablamos de un turismo que también se ha puesto de moda hace muy poquito, que es el turismo arqueológico, precisamente por el hallazgo de esas huellas prehistóricas que veíamos precisamente cerca de la playa de Matalascaña. La cantidad de turismos que confluyen en un solo espacio, la cantidad de ramas que de alguna forma van cogiendo forma y la cantidad de personas que también, gracias a esos turismos que son muy diversos, consiguen hacer un turismo de calidad, sostenible, verde, ecológico, arqueológico, religioso incluso, pero con la marca Doñana de fondo, ¿no? Sí, bueno, aparte de que es un ecoturismo, yo le añadí la palabra ecoturismo, al final tenemos que ver que ese turismo que llega a los espacios naturales, a mí me decía cuando entré un amigo, dice, qué suerte tienes, porque al ser director general vas a conocer todos los espacios naturales de Andalucía. Gracias a Dios esa suerte no la tengo yo, la tienen todos los andaluces y todo aquel que quiera visitar Andalucía, porque los espacios naturales son permeables y abiertos, y Doñana también lo es. Y qué bonito es que a los jóvenes, a los escolares sobre todo, que vienen muchísimos escolares a todos los espacios naturales, a Doñana también, esto les sirve más que un año de ciencias naturales en el colegio. La experiencia que dan los espacios naturales a los jóvenes, la educación ambiental, la sensibilización ambiental, el amar lo tuyo, el amar donde vives, el conocerlo, el transmitirlo, eso es muy importante en el turismo. No solo veamos el turismo desde el punto de vista económico, que también, sino desde el punto de vista del futuro de los espacios naturales y del futuro de Doñana. Si tú no conoces, es imposible que lo quieras, que lo amas. El conocer los espacios naturales, el conocer a Doñana, el abrir sus puertas, es que esos cerca de 200.000 personas puedan venir a Doñana todos los años, es futuro para Doñana. Y eso también hay que decirlo y hay que valorarlo. ¿Sabe Huelva cuidar Doñana y sobre todo creerse que cuida a Doñana? Pues yo creo que sí, además lo ha dicho el alcalde y lo ha dicho Conso perfectamente. Todas las actividades que se llevan a cabo en el entorno y en Doñana son actividades no solamente desde el punto de vista económico, para que sean rentables, porque esto hay una palabra muy clave en todo, la rentabilidad. Entonces, todos tenemos que hacer posible que las actividades, entre ellas las que se dan en Doñana, sean actividades rentables. Pero aparte de esa rentabilidad, ellos saben que el futuro de ese proyecto de vida en ese espacio natural depende de cómo se cuide. Y nadie mejor que la gente que lleva aquí siglos haciéndolo, nadie mejor que ellos. Lo hemos dicho anteriormente, nadie mejor que los agricultores cuidan su agua, nadie mejor que los mariscadores cuidan el mar, nadie mejor que los ganaderos cuidan la marisma. ¿Qué van a querer ellos? Pues que el espacio vaya mejor para que a ellos les venga mejor. Es una cuestión simbiótica, son dos caras de una misma moneda y en Andalucía con el gobierno de Juanma Moreno lo demostramos. Viceconsejera, ¿qué se puede plantear para que turismo y conservación vayan de la mano y caminen en pro del futuro? Bueno, yo como ya han contado mis compañeros aquí en el escenario contigo, es que las bases están puestas ya. Doñana y cualquier entorno natural tiene que ser sostenible, y lo acaba de decir José Enrique, pero económicamente también. Claro. Luego, el turismo en Andalucía es una de nuestras principales fuentes de riqueza. Andalucía vive de agricultura y vive de turismo. Luego, lo que tenemos que es saber diseñar ese turismo para que sea respetuoso con el entorno donde se lleve a cabo. Hablamos de Doñana igual que podemos hablar de las playas o de nuestras ciudades. Entonces, esa es una tarea didáctica que tenemos que hacer todas las administraciones y tenemos que saber poner las bases para que esa fuente de riqueza de la que no podemos prescindir
respete el entorno donde se desarrolla. Yo, de todas maneras, soy muy optimista con Doñana y con el turismo de Doñana. Ha dado una cifra verdaderamente impresionante el director general, que 200.000 personas vengan todos los años a este paraje en la provincia de Huelva, pues es un dato muy importante. Y que esas 200.000 personas estén visitando el parque sin que se deteriore, sin que sufran daño, pues es para aplaudir tanto a la administración que lo organiza como a la persona que lo visita, porque viene perfectamente concienciada de que está visitando un tesoro de la naturaleza. Luego, yo animo a que todos trabajemos de la mano para que esa cifra siga creciendo y que el turista que se acerca a Andalucía pues tenga Doñana o otros de los muchos entornos de los que el director nos ha hablado entre los sitios a los que quiera acudir para llevarse una idea de lo que es Andalucía. Cuando hablamos también de Doñana, y vamos llegando al final de esta cita, pero hablamos también de la tecnología y de cómo la tecnología va afectando precisamente a la evolución del espacio natural. Cuando hablamos de tecnología hablamos de digitalización, que es otro de los retos que siempre se plantean desde las administraciones y que de alguna forma la agricultura también se está poniendo a la orden del día, por así decirlo, en cuanto a digitalización se refiere. Cuando hablamos de tecnología y de digitalización, también hablamos de Doñana. Es necesario para seguir mirando hacia el futuro, entiendo, esa red que hay a través de Internet, a través de los recursos tecnológicos y a través de alguna forma de las redes sociales para seguir dando a conocer Doñana. Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que la agricultura del entorno de Doñana es un ejemplo clave en el uso eficiente del agua y de los fertilizantes, ¿no? Que también creo que es muy a tener en cuenta. Yo que he tratado con muchos de ellos a lo largo de mi trayectoria en la Junta de Andalucía, pues te ponen múltiples ejemplos, ¿no? Muchas veces desconocidos. Yo creo que también aquí es importante que los propios agricultores se pongan en valor ellos mismos, ¿no? Porque hacen todos los días todo lo posible para que la agricultura sea aún más sostenible, aún más eficiente. Y eso es gracias también a la tecnología que ellos utilizan, ¿no? Y también dentro de la gestión del espacio natural. Un fuego siempre es un problema, siempre es una catástrofe, pero el ser humano tiene la capacidad de intentar que la recuperación de ese ecosistema, si es posible, sea aún más resiliente a un futuro incendio. Por ejemplo, en el incendio de Las Peñuelas, pues dependiendo de la zona, del ecosistema, pues se están replantando y plantando con especies que sabemos que en el futuro van a aguantar mucho mejor un incendio y se van a recuperar mucho mejor después. Pues eso también forma parte de saber, lo que decía antes Paco, lleva gran parte de razón, pero también nosotros somos capaces de absorber por parte de la gestión, del conocimiento de la gestión del día a día y de las universidades, del mundo científico, tenemos esa capacidad de intentar poner siempre, a través de la gestión, de intentar mejorar científicamente y tecnológicamente las decisiones del día a día, ¿no? Y en ese sentido, pues también dar la enhorabuena al espacio natural y a lo que se va a acabar. Al final es una cuestión de todo. Es una cuestión de agricultores, es una cuestión del espacio natural, de funcionarios, de grupos ecologistas, que tampoco se nos puede olvidar. Y al final tenemos un espacio donde escuchamos a todo el mundo, que es el Consejo de Participación de Doñana, que tanto Conso como Paco lo conocen perfectamente, comisiones de trabajo donde están los ganadores, donde está todo el mundo. Aquí intentamos escuchar a la gente. Es que para eso tenemos dos oídos y una sola boca. Hay que saber, la administración tiene que escuchar el doble de lo que habla. Y entre menos hable muchas veces mejor. Entonces, por eso es fundamental los espacios de participación de los espacios naturales y también, bueno, pues saber, como bien dices tú, que estamos en pleno siglo XXI, absorber los conocimientos de la gestión y del mundo científico para gestionar lo mejor posible. Bueno, llegamos al final, alcalde, a mí me gustaría pues que hicieras un balance, un mensaje después de tantos días hablando de ese legado de Doñana. Cuando hablamos de Doñana, precisamente a través de los medios de comunicación, muchas veces acudimos a la administración almonteña para conocer de primera mano cómo se gestionan muchos de los recursos que se hacen, pero también para conocer de primera mano cómo se vive Doñana con los 5 sentidos, ¿no? Entonces, después de esta cita, de este legado de Doñana, que han sido muchas
jornadas, pero que hemos intentado poner en valor y afrontar nuevos retos, hablar de desafíos, pero hablar también de futuro, pues cómo se ha sentido, cómo ha sido y cómo cree que beneficia una cita como esta a todas las personas que hacen Doñana, por supuesto. Bueno, pues yo sencillamente decir, veréis, en el año 1992, cuando se celebró la Cumbre de Ríos, por parte de la Junta de Andalucía entonces se nombró un comité de expertos para ver un poco qué se podía hacer en Doñana, y fue curioso porque fue la conclusión de la Cumbre de Ríos y la conclusión de los expertos la misma. Se hablaba por primera vez de desarrollo sostenible, aquello costaba hasta trabajo decirlo, ¿no? Lo de la sostenibilidad, no se sabía muy bien qué es lo que era. Desde entonces hasta ahora nosotros vivimos en eso, en la sostenibilidad. El municipio de Almonte está encorsetado dentro de la sostenibilidad, sí o sí, sin más remedio. Es verdad que yo creo que eso, bueno, pues plantea unos retos importantes, pero al mismo tiempo también plantea unas grandísimas ventajas. Tenemos mucho avanzado, hemos avanzado mucho desde entonces. Recuerdo que aquellos expertos decían que en este territorio incidían más de 25 administraciones sectoriales, con lo cual era, bueno, complicado hacer determinadas cosas. Yo creo que de entonces para acá hemos avanzado muchísimo. Ahora estamos en un estado donde yo creo que las cosas se resumen mucho más y hay muchas cosas que tenemos claras. Y sobre todo ellos decían, y es verdad, que lo fundamental en Doñana era hablar. De hecho proponían palacios de congresos para hablar, porque sobre Doñana todo el mundo habla, sobre todo el mundo opina, todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Pero realmente hay que, bueno, pues buscar que esas opiniones coincidan, que esas opiniones sean al final opiniones autorizadas, y eso se hace, como yo siempre he dicho, de mano del entorno, del conocimiento real del entorno, de la digitalización del entorno, de tener datos. Yo creo que todas esas herramientas son fundamentales. Yo creo que Doñana es un espacio cargado de futuro. Es un espacio que va a plantear todavía muchísimas posibilidades a la gente que vive aquí, y yo creo que si contamos con administraciones que se toman tan en serio el tema de Doñana como se ocurre, pues al final estaremos preparando un buen futuro para la gente, que en definitiva creo que es un poco para lo que trabajamos. La Constitución española dice que estos espacios hay que conservarlos para disfrutar de ellos. Los conservemos, pero que la gente disfrute de ellos. ¿Cómo? Desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista profesional y, por supuesto, también desde un punto de vista emocional, que yo creo que en muchas ocasiones también lo acapara el propio Parque Nacional. Pues muchísimas gracias, alcalde, por esa experiencia también desde esta administración y también la cercanía a Doñana. Viceconsejera, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cita tan importante en la que cerramos también estas jornadas para hablar de Doñana, para hablar de futuro y para poner en valor todo, ¿no?, lo que se hace por este espacio natural, referente también para la gente que día a día tenemos la suerte y el privilegio de trabajar aquí, de alguna forma pues que forme parte de nuestra jornada diaria. Muchas gracias a vosotros. Enrique, director de los espacios protegidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tus palabras, por hablar de Andalucía a lo grande y por, a través de las anécdotas de ese pueblo tan tuyo, ¿no?, y de esas raíces también dar a conocer a nuestra provincia, Huelva. Muchísimas gracias, y el mensaje tiene que ser que Doñana tiene futuro. Bueno, pues con eso nos quedamos, con que Doñana tiene futuro. A toda la gente que nos ha acompañado en esta jornada, llegamos hasta el final de esta cita. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias también al Grupo Azara de Comunicaciones por llevar estas jornadas en directo a través de las televisiones del grupo, Azara de Comunicación a través de Condavisión, de Canal Costa y de Teleonubo. Muchas gracias. Gracias, hija. Qué calor. El debate de preguntas será fuera.